Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Clementina Batko y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Yukitaka Inoue Okubo, investigador académico prestigioso de la Universidad de Shenzhou, Japón. Tenemos este honor, este placer de tenerte esta mañana con nosotros y me es muy grato dirigirme a usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo, para hablar del tema Proyecto Crónica Mexicana. Muy bienvenido, doctor Yukitaka. Hola, muchísimas gracias por su invitación. Pues agradezco todo y bueno, vamos viendo cómo ha sido el proyecto, ¿no? Sí. La idea de este programa es comentar, poder hablar un poco más a detalle sobre un proyecto por nosotros muy querido, muy añorado también, que lo titulamos Proyecto Crónica Mexicana. Un proyecto que somos parte, nosotros dos, pero también la maestra Berenice Bravo, sí, ella es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también del Instituto Nacional, que somos parte de este conjunto. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, no, digamos, creo que no es pregunta, sino como que nos platiques un poco cómo surge este proyecto. Bueno, en concreto, el proyecto empezó en noviembre de 2016. Wow. Unos 3 años, cuando la doctora Babcock fue invitada a Japón por un congreso, el primer congreso de mesoamericanistas allá en Tokio, organizado. Bueno, el congreso fue organizado por el doctor Kazuo Aoyama, reconocido antropólogo mayista de la Universidad de Ibaraki. Ahí se comenzó todo, ¿no? Entonces ahí la doctora Babcock y yo presentamos nuestros trabajos acerca de la historiografía novohispana indígena y al mismo tiempo propusimos al doctor Aoyama sobre este plan de hacer una plataforma de la crónica mexicana. Entonces, bajo el marco de un gran proyecto que tenía en ese entonces el doctor Kazuo Aoyama, que se llamaba Estudios Comparativos de las Civilizaciones Antiguas Americanas, pues pudimos tener el financiamiento del gobierno japonés, ¿no? Del llamado Kakenji. Sí. Entonces, así comenzamos todo. Y primero, en todo este curso de los 3 años hemos tenido que hacer varias cosas. Primero, contactar con los archivos que resguardan los manuscritos, hacer la paleografía de los textos, buscar el espacio en el internet para subir el resultado y también hacer la misma plataforma, construir la plataforma. Sí, que no fue nada fácil, ¿no? Hablamos hoy de una plataforma electrónica, sí, que se va a poder consultar. Ahora vamos a decir cuál es nuestra liga para que puedan consultar, sí, pero es algo que llevó mucho trabajo. Y bueno, la doctora Berenice Bravo Rubio se nos reunió para encargarnos principalmente de la paleografía. Y para el espacio y la construcción de la plataforma llegamos a contar con la ayuda de la institución a la que pertenezco yo, la Universidad Shenzhou, y agradezco especialmente, sobre todo, al licenciado Miyazoe, que se encargó para arreglar todas esas cosas en el interior de la universidad. Sí, Yukitaka pensaba, la importancia, bueno, más allá de caer en cuenta de que ya vamos casi a los 3 años del inicio de este proyecto,
Un proyecto que, como vos mismo lo estás diciendo, y que creo que en ese tiempo en Tokio no caímos, ninguno, ni tú ni yo, que iba a convertirse en lo que se convirtió primero, que es un proyecto interinstitucional, internacional. O sea, que por primera vez estamos utilizando en esta era digital una tecnología que va a llegar a diferentes lugares, ¿no? Bueno, de hecho, la digitalización o una fuente digitalizada es internacional, ya que podemos ver de cualquier parte del mundo solo con conexión a Internet, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, es internacional en ese sentido también, para los usuarios también, ¿no? Sí. Y desde que comenzamos el proyecto, la doctora Babcock, la maestra Bravo y yo nos hemos reunido varias veces, ¿no? Cada vez que pasaba por aquí a México, cada 6 meses más o menos, siempre hemos tenido reuniones para ir reportando los avances y las tareas que se nos quedaba en cada momento y así hemos venido avanzando poquito a poquito, ¿no? Y quiero pedirte un favor. Yo ya te he escuchado, pero creo que, bueno, tú sabes que Radio INA se escucha no solamente en toda nuestra república, sino que la posibilidad también de tener una plataforma la escuchamos en todo el continente. Estaría padrísimo que saludes a tus colegas en japonés, ¿no? Porque esta liga y este programa va a llegar a Japón. Entonces, creo que a todos nos gustaría escucharte que saludes en japonés a tus colegas y paisanos. bueno、また日本でも発表いたしますが、新しい、資料を、公開することになりました。ぜひこの番組を最後まで、お聞きにあるいはご覧ください。Muchísimas gracias. Digamos, me parece que estas experiencias, vuelvo a decir, internacionales y trabajar con colegas, bueno, en tu caso no es la primera vez que trabajamos de manera conjunta, pero sí, digamos, con un carácter y con una impronta de este proyecto que realmente tiene una relevancia que creo que hasta nosotros nos superó. Pero digo, para entrar en tema, tenemos la plataforma, ahora después vamos a hablar un poco en qué consiste esta plataforma y todo eso, pero también pensemos, digamos, la persona que nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué es la Crónica Mexicana? Sí. ¿No? Bueno, primero tenemos que comenzar, creo, qué es la Crónica Mexicana y quién es Hernando de Alvarado Tesosomo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, esa Crónica Mexicana es la fuente, es la crónica que tenemos ahí en la plataforma, en la página web. Y bueno, comencemos con la obra, ¿no? Bueno, la Crónica Mexicana es una fuente de primera importancia para la historia de la época de resplendor de la dinastía mexica, o sea, del estado azteca o del imperio azteca, ¿no? Y como se sabe, el imperio azteca no fue un imperio, fue una triple alianza, o sea, tenía 3 sedes, 3 ciudades principales que son Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan o Tacuba, que tenía bajo su dominio muchísimos grupos étnicos diferentes y en ese marco la Crónica Mexicana nos ofrece la versión que podemos decir, que podemos llamar oficial o estatal del pueblo dominante. Los mexicas tenochcas, la gente de Tenochtitlan, ¿no? Digamos, esto que vos estás diciendo, digamos, me parece de gran relevancia, lo hemos discutido en nuestro espacio, pero me parece que también es pertinente compartirlo, ¿no? O sea, la Crónica Mexicana, como vos decís, fue, bueno, no sabemos si escrita, si dictada, ¿no? Escrita sabemos que no, o por lo menos hasta el día de hoy no hemos encontrado el manuscrito original. O sea, posiblemente lo hemos compartido con diferentes colegas, entre ellos nuestro maestro también querido, el doctor José Rubén Romero Galván, ¿no? Que posiblemente es una copia, ¿no? O sea, la dictó, hay copistas, esto tiene que ver con una tradición. Digamos, pero la Crónica Mexicana, y como vos mismo estás haciendo énfasis, no es la historia de todo el pueblo mexica tenochca, sino de una familia en particular. Sí, de la familia real de Tenochtitlan. O sea que no ofrece toda la información global del imperio azteca, sino que da una visión de la casa real dominante de esa época, ¿no?
Y lo interesante es que aparte, Hernando Alvarado Tesosomo, o Hernán o Fernando, ¿no? Así, porque en esa época, fines del siglo XVI, que es cuando se escribe esta obra magnífica en castellano, por cierto, en castellano, porque su otra obra la tenemos a principios del siglo XVII, pero ya en náhuatl y tiene otra complejidad. La Crónica Mexicayotl en náhuatl, que se supone que data de principios del siglo XVII, está en náhuatl. Pero esta obra está en español. En español, sí, ¿no? Y tiene capítulos, esto también es interesante, ¿no? Tiene capítulos, tiene el nombre, el propio nombre expuesto por él, firma por él, es decir, tenemos la noción de autoría, tenemos diferentes capítulos, ¿no? Que va narrando una historia que vos lo mismo estás diciendo, que es de su propia familia, ¿no? La historia engarzada, ¿no? Entrecruzada entre el poder de estos gobernantes, ¿sí? Cómo llegan a la Cuenca de México, cómo van estableciendo guerras, victorias, cómo va creciendo, y terminan con esto que hemos discutido en otros espacios, con un punto. Sí, bueno, de hecho, como se ha hablado y discutido, hay varias visiones, especialmente sobre el relato de la conquista, lo hablan mucho. Los texcocanos veían de una manera a todos esos sucesos de ese momento de hace 500 años, pero los mexicas también tenían totalmente una visión diferente. Sí. Entonces, esta fuente es la que muestra la visión de la familia gobernante de Tenochtitlan, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas, como vos decís, es una obra primero medular, ¿sí? Es una obra esencial para tener algo, ¿no? Algo de lo que nos dejaron, ¿sí? De esta memoria histórica prehispánica, obviamente como muy masticada, como muy narrada a partir de una intencionalidad del propio Alvarado Tesosomo, que al fin y al cabo él nace en el periodo novohispano, no deja de ser un indígena noble, pero sin embargo él tiene una intencionalidad de escribir esta obra, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que ya tenemos que explicar quién es ese señor. Sí, tenemos que pasar a explicar lo del problema de quién es Hernando de Alvarado Tesosomo. Y se trata de una persona de puro sangre indígena, y que nació poco después de la conquista española, aunque no sabemos, no hemos podido saber exactamente la fecha de su nacimiento, pero algunos piensan que ya nació en los años en la década de 1520, o acaso los 30, ¿no? De todas maneras, muy poco después de la conquista española. Y fue uno de los hijos de un señor llamado Diego de Alvarado Guanitzin, que fue tlatlani y juez gobernador de Tenochtitlan, ya que en la época posterior a la conquista siguió existiendo hasta cierto tiempo el cargo del tlatlani, que gobernaba al pueblo indígena, no ya de la Ciudad de México, una ciudad española, sino para los habitantes indígenas de Tenochtitlan, ¿no? Sí, que este es un punto muy interesante el que vos tocás, y precisamente en un año donde estamos iniciando la conmemoración de la conquista, un proceso muy complejo, ¿no? Estamos dando inicio, pero digo, es importante porque siempre nos detenemos a ver como la parte ibérica castellana, y nos olvidamos, entre comillas, digo, no nos olvidamos, pero dejamos un poco de lado esto que vos estás diciendo. ¿Qué pasa tras la caída de Tenochtitlan, la instalación a partir de la orden que da Hernán Cortés desde lo que hoy es la Plaza La Conchita, en la actual delegación de Coyoacán, o sea, donde se da la orden de fundar, ¿sí? Una Ciudad de México, ahora sí la Ciudad de México con una traza hispánica, pero siempre nos olvidamos, y bueno, ¿y qué pasa con estos indios que quedaron? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo juega el poder, no? O sea, ¿cómo juega la noción de poder? De hecho, ahí está el problema, porque cuando vemos un libro así de la historia del mundo, los indígenas no aparecen. O sea, los españoles llegan y conquistan a México y luego a Perú, y ya no hablan de los indígenas, pero obviamente estaba el Imperio Azteca, o en Sudamérica el Imperio Incaico, que quiere decir que existía muchísima gente
que no fue posible que desaparecieran, ¿no? Sí. En un momento. Sí. Esa es una lectura muy simplista, pensar que desapareció, ¿no? Y que de esto no quedó nada y desde que 2004, 2005 tenemos, gracias a Salvamento del INA, gracias al proyecto Templo Mayor, cómo están, entre comillas, apareciendo los basamentos de lo que hoy es el perímetro A o el centro histórico de nuestra ciudad. Ahí está la evidencia que no desaparecieron, ¿no? O sea, no solamente materialmente, sino la gente. Ajá. Y para meternos más profundamente a este tipo de escritos como la Crónica Mexicana, a el punto de los indígenas que por supuesto sobrevivieron y comenzaron a escribir cosas ya en la época novohispana, ¿no? Sí. Entonces, cabe decir que Hernando de Alvarado Tezosomo, que estaba en el mero seno de la familia real, Tenochca, de Tenochtitlan, y si no hubiera sido por la invasión europea, pues habría sido Tlatoani de Tenochtitlan también, ¿no? Es una persona así. Pero bueno, no tenemos muchos datos acerca de la vida de Tezosomoc. Sí. Tampoco sabemos cuándo falleció. ¿Ni dónde se educó? Tampoco sabemos dónde se educó. No. Ah. Bueno, falleció hacia 1610 o un poco más después, por ahí, ya que aparte de la Crónica Mexicana, bueno, como dijimos, escribió esa Crónica Mexicayotl, supuestamente terminando en el año 1609, ¿no? Sí. Y también, ¿sabes? Cuando ahora te estaba escuchando atentamente, y debo decir, ¿no?, que estoy haciendo trampa porque estas conversaciones nosotros las tenemos cada vez que tenemos la posibilidad de reunirnos aquí en México para trabajar. Sí. El doctor viene seguido por sus diferentes líneas de investigación, tiene aparte una relación muy cercana al instituto, hemos compartido seminarios permanentes también, como el que tenemos en la Dirección de Estudios Históricos. Pero digo, estábamos hablando de lo mexica Tenochca, pero a veces, y sobre todo, vuelvo a insistir en esto de que estamos en el inicio de la conmemoración del proceso de conquista, nos olvidamos que también también la lectura un poco lineal de la historiografía clásica, es pensar tan solo como los únicos grupos que hay en esta Mesoamérica, esto que se denominó Mesoamérica, con una gran complejidad, porque tenemos una multiplicidad de pueblos. Sí. Una multiplicidad de pueblos. Estamos hablando no solamente de lo que hoy conocemos de la República Mexicana, que eso también es, digamos, otro problema, sino que en esta Mesoamérica, cuando llega Hernán Cortés, digamos, a nivel continental, él percibe que hay una gran diferencia entre estos grupos mayas, de lo que hoy conocemos como la Ribera Maya, pero también cuando va rumbo a Tabasco, ¿no? Tenemos los chontales, tenemos diferentes grupos, ¿no? Y creo que esto también la Crónica Mexicana lo aborda, ¿no? Porque también nos habla de diferentes grupos que se enfrentan a los mexicas. Sí. ¿No? Sí. ¿Tú qué piensas? Bueno, obviamente los mexicas en la época de su esplendor gobernaba a distintos pueblos que hablaban diferentes idiomas, ¿no? Sí, claro. Entonces estaba tan consciente de eso. Y ahora para el 5º centenario de la conquista, no debemos borrar todo eso. O sea, primero conquista, llega y ocurre la conquista de Tenochtitlan, pero es el comienzo de la conquista de Mesoamérica. No es el final. Entonces, aunque tengamos varios eventos en este año o hasta el 21, sí. El proceso de la conquista todavía sigue. Luego van hacia Michoacán, luego van hacia el sur, hacia Guatemala, bueno, no solo México, sino hasta los países de Centroamérica también, y hacia el norte, pues todavía tarda mucho en llegar hasta California, Nuevo México, Sí. Florida, todo eso, ¿no?
No, digamos, me parece que esto también es como que importante, no perder de perspectiva que en esta crónica mexicana lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, tenemos una versión, una narrativa oficial, Tenochca, ¿sí? De una familia real, de un pipil, un descendiente de esta nobleza Tenochca, pero que están presentes también otros grupos, porque Mesoamérica ante todo es diversidad, ¿no? Mesoamérica era una diversidad de pueblos y me pareció muy interesante lo que vos planteás, una diversidad de lenguas, una diversidad de usos y costumbres que nosotros englobamos bajo esta categoría que Paul Kirchhoff propuso, porque aparte propuso, que es la de Mesoamérica, ¿no? Pero que más que algo homogéneo, que un bloque homogéneo, lo muestra una diversidad. Sí, bueno, antes que nada, cierta homogeneidad que existía en Mesoamérica de ese entonces es cierto. Sí. Y esa unidad que llamamos Mesoamérica, pues contenía desde el principio la diversidad de idiomas, ¿no? Eso no debemos olvidar. Pero también al mismo tiempo, ya que estamos conmemorando los 500 años, tenemos que estar conscientes también de que los españoles, al llegar al Nuevo Mundo, llamaron a todos los pobladores con la categoría de indios. Eso viene de la idea geográfica que tienen ellos, las Indias, porque los habitantes de las Indias eran los indios. Entonces, con ese nombre, que incluía, por cierto, desde India hasta China, Japón y todo el continente americano, fueron llamados indios en esa época por los españoles y portugueses y otros europeos. Entonces, no tenemos que librarnos un poquito del concepto indio o el concepto geográfico, las Indias, que tenían hace 500 años los españoles, porque todavía seguimos llamando la cultura indígena, pero son culturas indígenas y lenguas indígenas. En forma plural, ¿no? Sí. Volviendo de nuevo a algo que, bueno, no está, digamos, está todo vinculado, porque hablar de la crónica mexicana, bueno, estuvimos recién hablando contigo y creo que siempre viene bien pensar quién es este autor, ¿no? O sea, quién es Hernando Alvarado, digamos, no solamente en qué temporalidad vive, ¿no? O sea, en esta polémica, porque es una polémica, cuándo nació, dónde se formó, si fue en el colegio de Tlatelolco, si no fue en el colegio de Tlatelolco, cuándo falleció. Pero, digamos, también es importante, creo, como que hablemos un poco cuál es este contexto histórico en que él vive, porque ya estamos en un virreinato. Sí, de hecho, aunque no sabemos mucho de su vida personal, sabemos bastante de la situación de la sociedad de ese entonces, después de a medio año, un siglo después de la conquista, ¿no? Entonces, la Crónica Mexicana es una obra redactada supuestamente a finales del siglo XVI. Y hay algunos contextos históricos que hicieron surgir ese tipo de crónicas escritas o redactadas, dictadas, depende, porque no sabemos bien para varios casos, por los descendientes indígenas y también mestizos que tenían la sangre real. O castizos, como el caso de Alba Itlizach. Sí, ¿no? Sí. Y que en la mayoría de los casos eran gente noble. Aunque tenemos ciertas excepciones, por ejemplo, Cristóbal del Castillo, no sabemos que sí era noble. Pero bueno, en fin, la mayoría de ellos fue gente noble, descendientes de los Pipiltin, de la época prehispánica, justo antes de la conquista española, ¿no? Y con la llegada, después de la conquista española, pronto llegan las órdenes religiosas. Primero, pues llegan los franciscanos, apenas a unos años después de la conquista, y luego llegan los dominicos, agustinos, y todos, muchos religiosos. Y comienzan y avanza con eso la alfabetización de la élite indígena. Hablemos de los franciscanos mejor, ¿no? Que llegaron primero y apenas a poco después de la conquista, ellos establecen colegios. Como el primero, que se fundó
en Texcoco por el Fray Pedro de Elegante. Gante, o como el famoso colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Y ahí educan ellos, los frailes, a los hijos de la nobleza existente. Eso significa que ellos aprendieron el alfabeto. Bueno, no solo el alfabeto, sino las lenguas castellana, la lengua castellana y el latín también, ¿no? Por otra parte, bueno, es cierto que hasta cierto punto seguían pintando, fabricando los códices tipo prehispánicos, que llamamos a los que llamamos códices coloniales. Pero a mediados del siglo XVI, por ahí ya había bastante gente que manejaba el alfabeto para escribir y el castellano también. Y a esa época, o sea, unas décadas después de la conquista, el poder de las familias reales indígenas fueron pues ya muy reducidos. Lo cual pudo ser uno de los motivos importantes para que comenzaran a escribir varias crónicas o historias indígenas, ya que la situación histórica de ese entonces significaba el peligro de desaparición, de alguna manera, de la identidad colectiva de esos grupos indígenas, ¿no? Sí, sí, digamos, me parece como importante remarcar este contexto, digamos, el contexto en donde surge esta crónica mexicana, pero también otras obras, otros manuscritos. Sí. O sea, y sobre todo cómo reaccionan los pipiltin, ¿no? O sea, reaccionan estos nobles que, digamos, no están en el poder, no están en el régimen del sistema ibérico como tal, pero que se quieren insertar. Esto me parece que también es importante porque, al fin y al cabo, la crónica mexicana tiene esa intencionalidad, digamos, que la podemos leer entre líneas. La intencionalidad es decir, yo estoy aquí, y no solamente yo estoy aquí, miren quién eran mis antepasados, quién es mi familia en este nuevo contexto virreinal y el lugar que me está ocupando o que yo intento ocupar en un nuevo régimen político. Sí. Esto me parece que, no me parece, es único en América. Este ejemplo lo tenemos solamente en México, porque no lo vemos, hemos compartido también proyectos en Perú, no lo tenemos esto en Perú, no lo tenemos, menos en el resto del continente, en la zona de la Amazonía o en el Río de la Plata, no lo tenemos, pero sí en el caso de México, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que habría quizás algo en otras partes del continente americano, aunque no conocemos bien todavía, pero es muy notable, como dices, aquí en México, especialmente en el centro de México, surgen tantas obras escritas en una época tan temprana y yo creo que es por la tradición que se tenía aquí en Mesoamérica, porque ellos manejaban libros que ahora llamamos códices. Los libros eran importantes fuentes de poder. Entonces, la nobleza indígena, aún después de la conquista española, seguía con esa tradición y con esas ideas de que un libro puede ser una cosa sagrada, pero para mostrar la importancia de ellos mismos también, ¿no? Sí, y de legitimarse también, sí, ¿no? Es una forma de legitimarse el lugar que están ocupando socialmente. Sí. Y también sabemos que en el siglo XVI, o sea, para los nobles, ¿sí? Son momentos críticos. Sí. ¿Sí? Por lo menos tenemos 2 crisis detectadas claramente, ¿no? Donde ellos están viendo que están perdiendo el protagonismo, que están perdiendo los privilegios, diríamos, y esto no es fácil para ellos de aceptar. No. Estoy pensando en la famosa frase de Alvarado Tesosomo cuando se está quejando del cabildo de indios y sobre todo con la figura de don Valeriano, ¿sí? De Azcapotzalco. Que no era noble. Que no era noble, ¿no? Y que dice, es un Macehualtin, digamos, como cómo están cambiando las cosas, que la gente noble no estamos ocupando los lugares que nos tocan como el cabildo indígena. Esto me parece también que son otras formas de denunciar, ¿no? En la crónica mexicana tenemos otra forma de denuncia. De hecho, esa forma de mostrar la legitimidad en frente, especialmente a los españoles, persiste hasta por lo menos hasta el siglo XVII.
después de Tesosomo, hay otros que hicieron lo mismo también, ¿no? Por ejemplo, Alba Istizóchitl, que era descendiente de Nezahualcóyotl, aunque descendía directamente del señor de San Juan Teotihuacán, Ajá. lo hizo porque Hernando Istrizóchitl, de quien desciende él, jugó un papel crucial, ayudando a Cortés en la conquista, en la toma de Tenochtitlan. Sí, sí. Y sigue haciendo lo mismo en Tlaxcala también. Un Buenaventura Zapata, que escribe ya hasta la segunda mitad del siglo XVII, dice lo mismo. Ahí en Tlaxcala están metiendo los mestizos al poder. Y habla del peligro del cabildo indígena, ¿no? Entonces, sí, o sea, dos cositas. Yo quiero recordar que estamos hablando del proyecto Crónica Mexicana. Regresamos al tema. Sí, no, para nada, al revés, digamos, porque para mostrar que este proyecto, la complejidad que hay detrás de lo que, y ahora después vamos a hablar, desmenuzar un poco, pero creo que todos tenemos una curiosidad, y aprovechándote que estás aquí, no de visita, porque siempre venís de trabajo, siempre estás de trabajo aquí en México, creo que la pregunta que tenemos pendiente es: ¿qué pasa en Japón? Digamos, mira, hago el salto cuantitativo y cualitativo. En el momento en que escribía Alvarado Tesosomo. O sea, ¿qué es ese Japón de fines del siglo XVI? Bueno, no solo de Japón, quizás de Asia. Ah, ok. Porque hablamos de la época de descubrimiento y conquista, principalmente por los españoles y portugueses que salieron primero al mundo. Bueno, después siguieron los ingleses, franceses, holandeses. Todo eso es un solo mundo. O sea, para los españoles, bueno, tomemos como ejemplo a los españoles. Los españoles salen, llegan al Caribe, luego llegan por acá, a Mesoamérica, al continente americano, también a Sudamérica. Pero al mismo tiempo de la conquista de México, Magallanes llega a Filipinas, dando la vuelta por el sur del continente, cruzando el Océano Pacífico, ¿no? Y llega a Asia en 1521, precisamente en ese mismo tiempo. Entonces el mundo ya estaba unido en ese entonces. Y aunque tardaron un poquito más, los portugueses primero y algunos españoles también, pues llegaron a Japón. Entonces, precisamente en la época en que más bien escribía Tesosomo, redactaba Tesosomo estas obras, en Japón estaba, por ejemplo, el famoso San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, que fue ejecutado en Nagasaki en los últimos años del siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo estaba en un solo mundo ya. En aquel entonces. ¿Y qué dinastía? Ya tenemos una dinastía en ese momento. Bueno, en Japón estaba en transición. Okay. Y ya al comenzar el siglo XVII comienza el shogunato de Edo, de la época de Edo. Sin embargo, ha habido algunos cambios culturales entre la Nueva España de aquel entonces y Japón, ¿no? Porque cada año llegaban las naves, los famosos galeones de Manila a Acapulco, ¿no? Y de hecho, acá en los museos vemos muchos biombos novohispanos, pero la palabra biombo viene del japonés byobu, es una forma castellanizada de byobu. Yo preguntaba esto porque a veces como que creo que los historiadores tenemos, y sobre todo las últimas décadas, de las nuevas generaciones de historiadores, trabajamos tan en pequeño nuestros proyectos que nos olvidamos de entender este mundo. El contexto general. El contexto general, y por eso era mi pregunta. Y bueno, vuelvo a recordar a nuestra audiencia que nos acompaña, que estamos hablando, que estamos escuchando, no sé si llamarle entrevista, creo
Creo que es una plática interesantísima con un gran académico como es el doctor Yukitaka Inoue Okubo, de un proyecto, ¿sí?, de la Crónica Mexicana, un proyecto compartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de sus 2 centros de trabajo. Estoy hablando de la Dirección de Estudios Históricos, de la Escuela Nacional de Antropología y la Universidad Shenshu, que realmente es una universidad amiga, una universidad hermanadas en proyectos académicos. Digo, creo que ahora es el momento de, digamos, lo hemos venido hablando, pero creo que ya tenemos un poco la idea de qué se trata esto de la Crónica Mexicana, el manuscrito. Y un manuscrito que quiero recordar, y ahora vamos a pasar a contar, que hasta el siglo XIX recibió copias, ¿no? Fíjense la importancia de esta Crónica Mexicana. Bueno, la más antigua la tenemos en Washington, es la que conocemos más antigua, la tenemos en la Biblioteca del Congreso, en Washington, en Estados Unidos, pero sin embargo aquí en México tenemos 2 joyas, 2 copias magníficas. Diría, las más conocidas es la que tenemos en el Archivo General de la Nación. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que tenemos en esta plataforma. Bueno, primero, tenemos que comenzar a reconocer que hay varios manuscritos, copias manuscritas de la misma obra. Y aquí en la plataforma ahora tenemos 2 versiones de la Crónica Mexicana, que son 2 copias distintas de la misma obra, ¿no? Desconocemos los paraderos de algunos manuscritos que pudo haber existido. Sin embargo, afortunadamente tenemos 2 aquí en México y tenemos la intención de agregar todavía otra a la plataforma después, ¿no? Y las 2 manuscritos son copias posteriores. ¿Por qué copias posteriores? Siempre buscamos el original, pero eso no es la única manera de hablar, de mirar, más bien estudiar, hacer estudios históricos. Porque yo creo que la importancia de la crónica mexicana que estamos subiendo aquí a la plataforma tiene varios sentidos. O sea, hay varios puntos importantes para el estudio de la historia. Para comenzar, yo creo que todo el mundo piensa, quizás, que la crónica mexicana debe ser una fuente importante para estudiar la época prehispánica. La época postclásica tardía. Sí, obviamente. Porque con los restos arqueológicos podemos saber muchas cosas, pero a veces no podemos saber más allá de lo que abran las piedras, los barros, las construcciones, etc. Y en cambio, aquí tenemos muchísima información acerca de la vida prehispánica, los eventos que tenían el gobierno de aquel entonces para el público, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso no es la única manera de acceder de hacer la lectura de esta fuente. Porque, como dijimos hace rato, Tezosomoc es un nombre novohispano. Nació después de la conquista y escribe hacia finales, redacta su obra hacia finales del siglo XVI y principios del XVII. Entonces, nosotros estudiamos esa época precisamente, pero es la época de transición para las sociedades indígenas y es la crónica mexicana junto con otras crónicas de las que hemos hablado, son reflejo de esa sociedad. Entonces podemos hacer la lectura colonial, lectura de novohispana, de esas crónicas también, para conocer, aclarar cómo era la sociedad indígena de aquella época, ¿no? Y en cuanto a lo de las copias, todavía más tenemos otro punto de vista. La historia azteca ha sido una parte muy importante, principal,
de la historia de México, historia de esta nación. Entonces, pero obviamente eso no fue la única. Había mayas, había culturas de Oaxaca, zapotecos, mixtecos, y había un montón de culturas en toda Mesoamérica. Y México incluye las zonas que no fue Mesoamérica también, ¿no? Pero como vemos en la bandera, o sea, bandera mexicana, el escudo nacional, en donde se representa la fundación de México Tenochtitlan, la historia de los mexicas o la historia azteca ha sido una parte muy importante y principal para la historia nacional. Entonces, como comentamos hace rato, hicieron copias hasta varios siglos después de la redacción de la obra. Eso quiere decir que la crónica mexicana fue usada y reutilizada varias veces a lo largo de estos 500 años. En ese sentido, tener la copia de esa época es muy importante, porque necesitamos hacer un estudio todavía, aunque sí existen algunos, de cómo la nueva nación independiente ha tomado el pasado prehispánico como parte de esa nueva nación, ¿no? Sí. Digo, esto que vos decís, creo que deben saber que es muy importante porque dentro de la plataforma, este es el primer paso que estamos dando. Es la primera vez que estamos abriendo al público 2 manuscritos, 2 copias, como está diciendo el doctor Yukitaka, son decimonónicas, son del siglo XIX. Una se encuentra localizada en el Archivo General de la Nación y la otra es parte del instituto, sí se encuentra en el acervo de la Biblioteca Nacional, en el Museo de Antropología e Historia, que es la que conocemos como la copia Ramírez, que no tenemos ninguna edición. La del Archivo General de la Nación sí tenemos ediciones, ¿sí? Ya no sé por cuántas van, pero de la que tenemos en el INAH es la primera vez que sale al público. Esta plataforma, y un poco ahora vamos a contar para invitarlos a que lo utilicen, para abrirla, para que vean todas las posibilidades que tenemos y que hoy, gracias a la tecnología, no solamente tenemos la digitalización de estos manuscritos, una digitalización soñada, espectacular, donde no se pixelea, de alta definición, sino que tenemos un trabajo del equipo de paleografía encabezado por la maestra Berenice Bravo de la Escuela Nacional de Antropología, donde paleografiaron las 2 crónicas. Estamos hablando entre 1.600 y 900 hojas, quiero decir que es un gran trabajo, aparte con un criterio claro, que fue una paleografía modernizada. Cuando hablamos de paleografía modernizada queremos decir que es una paleografía que puede el usuario, el que la consulte, puede entender, sí, claramente, donde se va a acentuar, donde se va a poner coma. Lo único que no se modificó, que eso es un consenso que utilizamos los 3, y es a nivel internacional, son las palabras en náhuatl. Palabras o localizaciones en náhuatl. Volvemos a insistir que esto es algo único. Es la primera vez que lanzamos estas 2 crónicas, que está las hojas, está la digitalización, la paleografía. Y mi pregunta es, doctor Yukitaka, ¿tan solo en la plataforma la podemos consultar en castellano? ¿O también se puede consultar o en inglés o en japonés? Bueno, tenemos solamente explicaciones generales, una página en inglés y lo mismo en japonés. Y el contenido básicamente está en español. Y los estudios, artículos que tenemos también están en castellano. Pero yo creo que tenemos que aclarar bien lo de la paleografía, ¿no? Me parece perfecto. Entonces, en la pantalla aparece la imagen original, la imagen digital, y al mismo tiempo la versión, la paleografía, la versión modernizada en formato PDF. Entonces, nosotros los historiadores leemos, pero así transcribimos los textos históricos, ¿no? Y las versiones que presentamos ahí en esta plataforma es una paleografía, bueno, como comentamos, modernizada
en donde ponemos palabras conforme a las reglas actuales de la lengua castellana, ¿no? Y la ortografía y pronunciación del castellano ha cambiado a lo largo de los siglos. Sí, bueno, el que me escucha a mí, imagínate, ¿no? O sea, Bueno, yo con mi castellano ajá. tan particular. Y ¿no? ya que, Sí. ya que hablamos del mundo de los siglos XVI y XVII, bueno, con una visión global hace rato, ahora nadie habla voy a dar un ejemplo, ahora nadie habla de jabón, ahora decimos jabón para lavarnos el cuerpo y la Sí, cara. sí. Y escribimos con la letra J. No con X como hacía antes. Ajá. Y ahora ponemos el signo de acento también. También. Porque eso es la regla actual. Y en Japón, es algo que se quedó de esa época. Todavía usamos el término jabón para referirse a las burbujas de jabón, que decimos jabondama. O sea que ahí obviamente se quedó la palabra llevada por los castellanos, por los españoles de la época. Y para referirse al jabón ya no usamos esa palabra jabón, pero para las burbujas de jabón sí, todavía usamos la forma jabón. Okay. No, me parece, digamos, curiosísimo e interesantísimo, ¿no? Lo que tiene que ver con el uso de las palabras y cómo se mantienen ciertas palabras según en cada país o en cada región. Ajá. Digamos, yo preguntaba también, y bueno, qué bueno que aclarás en torno a la paleografía modernizada, porque esto es importante para el usuario. Nosotros hablamos usuario, digamos, de toda la persona que le interese, académico o no la plataforma no está pensada para el académico puro. O sea, sí la puede utilizar, sí la utilizaríamos y la utilizaríamos en cualquier lugar del mundo, cualquier académico de cualquier universidad, sino también para el uso, para que el curioso, ¿no? El ciudadano curioso que desde Tamaulipas, Campeche, La Antigua, donde quiera en el mundo, diga, me interesaría trabajar o pegarle un ojito a la crónica mexicana. Sí, y ahí seré en la forma, en el español moderno. Ajá. Y también, digamos, esto es también, quiero comentarlo, que una de las cosas que discutimos en las reuniones que tenemos cuando tú venías a trabajar aquí en México, la búsqueda de palabras, que nos cuentes cómo también a nivel tecnológico, cómo... Sí, bueno, está en el sistema que no conozco muy bien de la computación, pero tenemos una búsqueda para el texto en PDF. Y precisamente por eso modernizar la ortografía de la palabra era importante, porque una cosa se escribe de otra manera, a veces todavía otra manera, no sirve para las búsquedas, ¿no? Sí. No, y la idea es precisamente facilitar, ¿no? Facilitar para que esta persona que le interese consultar este proyecto y las crónicas mexicanas también pueda ver en ambas, en la que tenemos el Archivo General de la Nación, como la que tenemos, la conocida por Ramírez, conocida por nuestro instituto, o sea, pueda ver también si hay diferencias y también ver la propia mano, en el caso de la que tenemos del instituto, las manos y las anotaciones que hace Ramírez a la crónica mexicana. Esto es fantástico, es un trabajo que realmente nos debemos abocar, porque aparte son 2 copias del siglo XIX, que esto me encantó lo que vos planteaste, ¿no? De que tiene que ver con la construcción de esta nación. ¿Por qué en el siglo XIX están copiando una crónica de finales del siglo XVI que habla de ese pasado prehispánico? Sí. ¿No? O sea, tiene que ver porque también están hablando y están construyendo ese pasado prehispánico que fue tocado, fue modificado a partir de la conquista, ¿no? Creo que esto también es importante. Sí, bueno, ahora en los libros de la historia vemos que los aztecas estaban aquí mismo hace mucho tiempo. O sea, es parte de la historia de México. Pero si hablamos un poco de los detalles historiográficos, para Tezozomoc, el pasado prehispánico fue parte de él. Sí. El pasado importante. Pero tampoco pensamos que no fueran así para los intelectuales posteriores. Bueno, tomemos ejemplo a unos criollos, Sigüenza y Góngora,
Francisco Javier Clavijero. Clavijero, ellos escriben sobre la historia de México e incluyen el pasado mexica. Y eso sigue siendo. O sea, para Tezosomoc, el pasado azteca era importante a su manera. Y para otros intelectuales posteriores, como los criollos o ya los intelectuales de la época independiente, fue también la historia azteca fue la parte muy importante para ellos, Sí. su propia historia. Entonces, es la apertura de todo esto de la crónica mexicana, de las copias de la crónica mexicana, sirve también para ir analizando, conociendo el uso o la liga que quisieron ellos con el mundo prehispánico Sí. también, ¿no? Sí, que eso es esencial y a veces lo perdemos de perspectiva esto que vos estás diciendo, o sea, el uso y la intencionalidad de la historia, Sí. ¿no? Lo que es el uso y la intencionalidad de la historia. Digo, estoy pensando también para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que entienda por qué estamos haciendo el énfasis que esta es la primera apertura, digamos, es como la presentación en sociedad de este proyecto y elegimos intencionalmente, porque también lo hicimos intencionalmente, la presentación de estas dos copias, de estos dos manuscritos, porque estamos nada más ni nada menos festejando los 80 años del instituto. Y qué mejor manera que festejar estos 80 años abriendo al público, ¿sí?, una de las crónicas que tenemos bajo nuestro resguardo. Entonces esto también para explicar, porque también la pregunta podría ser, ¿por qué no sacaron las otras copias y sacan estas del 19? Digamos, ese también es, digamos, una forma de homenajear, de ser parte de la historia del instituto, y justo en estos 80 años, qué mejor que presentar, ¿sí?, estos dos manuscritos. Pero también me gustaría que por ahí nos comentes, aunque yo lo conozco, pero también para platicar un poco más, los proyectos, los artículos o pequeños artículos que acompañan a este proyecto. Ajá. ¿Cuál es el sentido Sí. de estos artículos? Tenemos las imágenes y la paleografía de la crónica mexicana, pero son los materiales, ¿no? Sí. Entonces, pensamos cruciar, tener una parte en donde expliquemos de qué se trata y quién es Tezosomoc, bueno, todas esas preguntas que es la crónica mexicana. Entonces, la doctora Batcock se encargó todo de la sección de los estudios y tuvimos la participación aquí también internacional, interdisciplinario, de especialistas de varias partes del mundo sobre el tema, ¿no? Entonces ahí participan el doctor José Rubén Romero Galván, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la doctora Patricia Escandón, también del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, también de la UNAM, y la doctora Valeria Añón, que participa desde Argentina, doctor Sergio Botta, que participa de Italia, y bueno, nosotros escribimos artículos también, y desde luego la participación de doctor Salvador Rueda, importante, y aparte de eso, bueno, tenemos así los artículos que pueden abrir y también descargar en formato PDF, y no son artículos muy largos, demasiado especializados ni nada, pueden comenzar a leer junto al mismo tiempo que vayan viendo el documento, ¿no? Y también tenemos ahí, en esa parte, en esa página, una bibliografía actualizada acerca de la crónica mexicana y de Hernando de Álvaro Tezosomoc, que pueden consultar para leer libros y artículos más especializados también, ¿no? Sí, me parece que esto, digamos, también fue uno de los acuerdos de este trío que lideramos, o que somos la cabeza cada uno de los proyectos, vuelvo a decir, de la maestra Berenice Bravo, del doctor Shukitaka con su equipo en Japón, porque también tú tuviste un grupo de estudiantes que acompañaron tu línea de investigación. En mi caso también agradecemos a todos los equipos, cada uno en cada lugar
lugar, cómo nos juntamos, cómo nos reunimos, pero una de las cosas que también siempre acordamos los tres es que estos artículos pudieran ayudar en el buen sentido de la palabra a que el que consulta esta plataforma tenga una visión general sobre diferentes temáticas que aborda la crónica, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. porque tenemos desde, bueno, el de Sergio Bota es la primera vez que aparece un texto con estas características. Sobre las deidades. Sobre las deidades. Nadie había abordado, ¿no? O sea, hasta él mismo se sorprendió cuando le designamos la tarea de tienes que escribir sobre las deidades. Sí, sí. O sea, damos una visión general de la historiografía y de la obra, pero también sobre ciertos temas dentro de la crónica mexicana, ¿no? Sí, que son cruciales, ¿no? O sea, son cruciales. También vuelvo a decir, digamos, me parece que, y sobre todo pensando que esta es una plataforma digital, no vamos a publicar, no se va a publicar en papel lo que tenemos, sino que esta plataforma es el primer paso, es la primera apertura, va a seguir estando activa, quiero decir, permanentemente la estamos retroalimentando, permanentemente la idea es no solamente incluir las otras copias que tenemos en otras temporalidades y en otros países, sino también que los artículos que acompañan estos pequeños, le ponemos artículos, pero realmente son ensayos, ¿sí? Ensayos que ayudan a entender el contexto de Alvarado Tesosomo, qué es este virreinato, cómo estaba esta Ciudad de México en esa temporalidad. Tú nos hablas también de las particularidades que tiene que ver con la historiografía indígena, que aparte eres uno de los grandes especialistas a nivel mundial, y me parece que el futuro de nuestra plataforma digital es amplísimo. Esto es una tarea que recién iniciamos, que se va a abrir en este mes de agosto, pero que no se acaba. Esto no es que se inició, la mostramos y cada uno se fue a su centro de investigación y nos olvidamos. No, la idea es seguir continuando, porque tiene que ver cómo pensábamos también la investigación y cómo se piensa la historia, y sobre todo la difusión, ¿no? Compartimos también esta idea de la difusión de la historia. Bueno, de hecho, este año, ahora, seguimos trabajando también para poder agregar la crónica mexicana, la otra copia más de la crónica mexicana. Hemos estado trabajando con la paleografía, preparación de las hojas de PDF para subir a la plataforma, ¿no? Y quisiera apuntar, bueno, como dices, que este proyecto, bueno, ahora no es el final. Apenas estamos comenzando y quiero que sea comienzo así de varias cosas, no solo para nosotros, sino para todos los usuarios, ¿no? O sea, por supuesto, intentamos ampliar el contenido, eso sí. Pero también queremos que haya mucha difusión y uso para la conservación y utilización de un patrimonio cultural así, que es la crónica mexicana. Pero creo que a partir de tal difusión y uso por parte de los usuarios, surgirán ideas nuevas, estudios nuevos, líneas nuevas de investigación, ¿no? Así, pues esperamos que todo el mundo sea más conscientes de la riqueza cultural e histórica que tiene esta fuente, la crónica mexicana, y en el nivel académico, pues que comiencen a hacer nuevos estudios aprovechando estos materiales, ¿no? Sí, bueno, lo comparto totalmente lo que estabas planteando. Me parece que tenemos mucho por trabajar. Digamos, esto es un diagnóstico casi obvio, pero algo que hemos platicado, ¿no? Es decir, también hay mucho camino por recorrer. Este es recién la primera piedrita, el primer punto, ¿no? Para dar inicio. No estamos cerrados a que haya incorporación de nuevos trabajos, de nuevos investigadores, que aparte lo que generan es una riqueza, la riqueza de pensar también nuestra memoria histórica y de resguardar nuestra memoria. Y ahora con una plataforma digital que lo que hace es ser más flexible, ser más amena, ¿sí? Que lo podemos consultar, y esta idea que siempre tuvimos desde el inicio,
no necesariamente, aunque nunca descartamos invitar a la gente a ir al archivo, por supuesto que el archivo es importante, pero también hay que pensar en diferentes lugares de la República o diferentes lugares del mundo que les puede interesar. Aquí tenemos esta plataforma digital que pueden consultarlo, pueden ver, vuelvo a decir, la digitalización de estas fojas con una paleografía exquisita, con trabajos y con mucho camino que recorrer, que caminar y que... Digamos, yo te quiero agradecer desde ese noviembre del 2016, cuando estábamos juntos en Tokio, que siempre fuimos para adelante, para pensar más allá de las trabas que pudimos tener. Esto salió adelante, esto sale adelante, hoy es una realidad. Igual que la maestra Berenice Bravo, me parece que podemos decir y nos podemos sentir satisfechos que nuestra generación de investigadores hemos hecho algo, porque la historia no quede anclada como un pasado que ya pasó, sino pensar en adelante. Sí, porque la historia sigue, ha seguido siendo actuar en cada momento de la historia hasta el día de hoy. Ajá. Y bueno, ya que hablamos de la riqueza cultural, yo creo que tenemos que reconocer más la riqueza cultural e histórica que tenemos aquí en México. Y yo creo que esa riqueza cultural no surge solo. O sea, sino con sus raíces, con sus bases de mucho tiempo. Desde luego, hay lugares o países quizás nuevos en donde inventan, bueno, es parte de la historia, es parte del patrimonio también, pero luego inventan la casa en donde nació tal hombre famoso. Ajá. Pero son modernos. Y en cambio aquí en México tenemos raíces muy profundas y la crónica mexicana es parte de ello también, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Yokitaka. Es un placer tenerte aquí en México. Un placer tenerte. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes de despedirnos queremos no solamente invitarlos, ¿sí?, a que consulten a esta plataforma digital. Voy a invitar al doctor Yokitaka que nos dé la liga. Y también que no solamente lo diga en castellano, también nos lo diga en japonés brevemente, y también que realices la invitación en japonés, ¿sí?, para la utilización de esta plataforma digital que, bueno, perdón, y no lo hemos dicho, o sea, ahora en el mes de agosto se está presentando en nuestro país, pero si no me equivoco y no cambiamos la fecha, el 8 de noviembre se presenta esta plataforma en la Embajada de México en Tokio. O sea, esto va a ser en el mes de noviembre, es decir, primero lo presentamos en México, después en Japón, por una cuestión logística no, pero con el doctor Kazuo Aoyama, vamos a presentar ahí. En Tokio también. En la Embajada de México, que lo cual es una de las embajadas más hermosas que tenemos. Está en el mero centro de Tokio. Está muy cerca de los jardines imperiales, ¿sí? Entonces, lo invitaría al doctor Yokitaka que haga la invitación en japonés y que diga también la liga para poder consultarla. メキシコでのプレゼンテーションに続けて、11月8日、日本東京の、メキシコ大使館でも、プレゼンテーションを行います、どうぞお越しください。 Muchísimas gracias. Creo que, bueno, no solamente, vuelvo a decir, es un placer y un honor tenerte aquí, poder platicar contigo de estos temas que son tan importantes para la historia y la memoria, como lo dice el propio programa, nuestra memoria. ¿Y la liga? ¿Quieres compartir con nosotros la liga? A ver ahí. Bueno, ¿que aparecerán así? ¿O? Sí, la van a poner, ahí tenemos la liga. Queremos comentar que cuando uno ingresa a la liga tenemos diferentes logos, desde el logo del Gobierno de México, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología, la página central de nuestro instituto, de la Dirección de Estudios Históricos, de la Escuela Nacional de Antropología, de la biblioteca de nuestro instituto, del Archivo General de la Nación y por supuesto de nuestras dos universidades compañeras, ¿sí? Estoy hablando de la Universidad de Yenju y de la Universidad de Ibaraki.
¿sí? Que uno puede picar los logos y los transporta directamente o los direcciona a las páginas centrales de cada institución. Esto creo que es importante porque lo que nos están mostrando esta primera página es las instituciones participantes, cómo se han involucrado y cómo están insertas desde la misma plataforma. Queremos comentar que esta liga es muy liviana, es muy fácil, es accesible desde no solamente la computadora, a veces nos estamos acostumbrados solamente a las computadoras, Sí, sino también tenemos la versión para el celular. tenemos la versión para el celular, para que en la tablet también lo pueden consultar. Es decir, no hay excusa para que no la abran, por lo menos que le peguen un ojito de curiosos, ¿no? A ver qué hizo esta gente y qué nos puede proyectar, ¿no? La liga ahora la vamos a ver, ¿sí? Es una liga que va a estar permanente de manera, bueno, por lo menos hasta dentro de unos años la tenemos Sí. fija en tu universidad. Sí, en el sitio de la Universidad Senshu. Sí, pero los links los vamos a tener en todas las páginas de nuestro instituto. Es decir, cuando uno entra a la página central del Instituto Nacional de Antropología, va a ver Proyecto Crónica Mexicana, le pican y enseguida les aparece nuestra plataforma. Lo mismo va a ser en la Dirección de Estudios Históricos, lo mismo lo tenemos en la Escuela Nacional de Antropología y el Archivo General de la Nación. Es decir, no tenemos excusas como para perdernos, ¿no? De que ahí no la puedo encontrar a la plataforma, no. Va a estar y está repartida en diferentes páginas, que esto es importante porque tiene que ver con la difusión. Esto también fue una idea que siempre tuvimos y también en Japón tiene una difusión importante. Quiero decir y comentar, bueno, el profesor y académico investigador en la Universidad de Shenzhou no es solamente uno de los profesores que da castellano, hay mucho interés por aprender nuestra lengua, sino que también, y precisamente está de trabajo en nuestro país porque vienen de intercambio en unos días estudiantes japoneses a nuestro país a aprender la lengua y también saber un poco cómo vivimos, qué hacemos y qué pensamos. Si acaso se puede entender qué pensamos en estos tiempos. Pero bueno, ahora sí vuelvo, es infinitamente agradecida con tu presencia. Estamos muy felices. Nuevamente soy Clementina Babcock y a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Yukitaka Inoue Okubo. Gracias a todos los escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.